Esto es Culturiza como puedas, el podcast donde la cultura se mezcla con humor, curiosidad y cero solemnidad. Culturiza como puedas. Cine, series y cultura sin límites y sin complejos. Saludos culturales pero informales. Soy Luis Campoy y os doy la bienvenida a Culturiza como puedas. En este segundo episodio nos vamos a meter de lleno en Hamnet, la que es la película del momento, y aprovecharemos para viajar a la vida y obra de William Shakespeare. Exploraremos quién fue realmente, qué lo convirtió en un icono universal y cómo era la Inglaterra turbulenta, creativa y contradictoria en la que escribió su obra. Un episodio para entender el presente mirando al pasado, pero sin perder el humor por el camino. Lo primero que hacemos es escuchar la crítica de cine, que es evidentemente la de la película Hamnet. El cine es cultura. La primera vez que leí el nombre Hamnet, no conocía la novela de Maggie O'Farrell en la que se basa la película, y no sabía si se trataba de una mala transcripción del apellido del escritor norteamericano Dashiell Hammett, que ya dio lugar a otra película en 1982, o a una especie de alteración del título del celebérrimo drama escrito por William Shakespeare, publicado en 1603. Finalmente se trata de esto último, y es que Shakespeare concibió Hamlet con L como una especie de homenaje póstumo a su hijo Hamnet, con N, que acababa de fallecer a causa de la peste bubónica a la temprana edad de 11 años. Pero no nos equivoquemos, Hamnet no es ni mucho menos una biografía del llamado Bardo de Avon, sino otro tipo de historia en la que la protagonista es su esposa, Anne Hathaway. Sí, se llamaba exactamente igual que la actriz de Los Miserables, quien algunos dicen que es una reencarnación de aquella, siendo Shakespeare prácticamente un personaje secundario. Vamos, algo así como lo que sucediera en Shakespeare enamorado, donde quien se llevaba el mérito y el Oscar era Viola de Lesseps, la supuesta musa del dramaturgo, encarnada por Gwyneth Paltrow. Pero volvamos a Hamnet, que comienza con una descripción bastante potente de la personalidad de la futura señora Shakespeare, que por cierto, aquí no se llama Anne, sino Agnes, y es una joven tildada por muchos de bruja, ya que ha heredado las habilidades de su madre para vivir en la naturaleza y elaborar remedios con plantas. Agnes conoce a un joven profesor de latín, William, del que enseguida se queda embarazada y con el que, a pesar de la oposición de las respectivas familias, acaba casándose. Tras el nacimiento de la primera niña, Susanna, tendrán 2 hijos más, los mellizos Judith y Hamnet, que prácticamente criará sola Agnes debido a los continuos viajes de William a Londres, donde escribe y publica sus obras y ha puesto en marcha una compañía teatral. Así pues, cuando la peste hace acto de presencia, la sufrida esposa tiene que ser quien se enfrente a ella, y el insigne literato utilizará el dolor que le ha infligido la tragedia para urdir un maravilloso exorcismo como Hamlet, cuyo argumento nada tiene que ver con su hijo, pero en el que se realiza un análisis filosófico del dolor y la pérdida. Como he comentado alguna vez, últimamente intento saber lo menos posible sobre la película que voy a ver, y si viene precedida de muchos premios y críticas entusiastas, la afronto con el mayor de los recelos para tratar de mantener a raya la decepción. Los primeros compases de Hamnet simplemente no me gustaron. Muy hermosa la puesta en escena, pero ni la representación de los personajes ni la música me convencían. Además, detecté muchísimos errores de raccord, esto es, cuando un actor está en un plano en una posición diferente a como está en el plano anterior o el sucesivo. Como punto culminante de este primer acto, una feísima escena de sexo sobre una mesa que me pareció tan desagradable como innecesaria. Pero más o menos cuando la protagonista da a luz a su primera hija, la extraordinaria interpretación de Jessie Buckley me atrapó, y nada digo
de cuando se nos muestra el doble parto que viene minutos después, y especialmente cuando la muerte del pequeño Hamnet la sume en el más profundo y visceral de los sufrimientos. ¡Fabulosa! Se merece el Oscar. A Buckley la había visto anteriormente en La hija oscura o Men, pero aquí está realmente espectacular. En cuanto a Paul Mescal, no es este ni mucho menos su mejor papel. Lo sigue siendo el de Aftersun. Y en cualquier caso, aquí quien parte el bacalao es la mujer, y el hombre, por muy ilustre y talentoso que sea, queda relegado a un segundo plano. No es extraño que tanto la autora de la novela como la directora del film, Chloe Zhao, sean ambas mujeres, habiendo dirigido la segunda, otra película marcadamente feminista, Nomadland, que le valió el premio de la Academia a Frances McDormand. A ver, a mí que una película sea feminista o inclusiva me parece muy bien, y lo que me fastidia es que, por ser feminista o inclusiva, todo lo demás quede supeditado al mensaje y no importe la calidad intrínseca de la obra. Pero afortunadamente, Hamnet en conjunto me ha parecido bastante buena y me fue entusiasmando más y más conforme iba avanzando la trama hasta que desembocó en lo que para mí es lo mejor de todo, una representación en directo de Hamlet que es lo más parecido a una experiencia inmersiva que te hace sentir el teatro desde dentro. Solo por eso ya os recomiendo fervientemente ver la película, aunque no solo eso merece la pena. También es verdad que toda ella parece concebida en todas sus facetas cinematográficas para ser susceptible de ganar muchos premios, que desde luego serán más merecidos que los que recibieron Coda, Todo a la vez en todas partes o incluso Anora. Esa es otra historia. Vais a conocer a otro colaborador que nos va a aportar contexto. Nos va a explicar cómo era la época en la que desarrolló su vida y su obra William Shakespeare. Él es el profesor José Andrés García Duarte. Algo huele a podrido en Dinamarca. Esta famosa frase de la obra Hamlet de Shakespeare permite acercarnos brevemente a la Inglaterra del último cuarto del siglo XVI, época ligada a la presencia en el trono de Isabel I, quien pretendió edificar su reinado desafiando al poder del Imperio español, al que no podía vencer en un enfrentamiento convencional, por lo que no dudó en patrocinar y legalizar a los piratas corsarios como Drake, para atacar a barcos mercantes y posesiones españolas. Esta piratería, seña de identidad inglesa, fue muy lucrativa para la corona, al recibir una parte de lo robado y saqueado. En España se popularizó la frase ¿qué es un inglés? Es un ladrón nombrado ser. Al mismo tiempo, la Inglaterra de este periodo empezó a recoger y amplificar la leyenda negra contra España. En su política religiosa comprendió la consolidación del anglicanismo protestante, con la creación de una iglesia de Estado. Aunque se mantuvieron ciertas prácticas católicas, el no pertenecer a la iglesia anglicana podía conllevar pena de cárcel, incautación de propiedades e incluso la ejecución. Por otro lado, se pusieron las bases de su futura expansión naval, que propició la creación de una clase mercantil próspera, junto a medidas proteccionistas y fomento de las manufacturas. Todo este mundo tenía como epicentro Londres, ciudad populosa que llegó a albergar unos 200.000 habitantes, consecuencia en parte a su desarrollo comercial, gracias a su puerto bullicioso. Mansiones suntuosas coexistían con calles sucias y superpobladas por la inmigración rural, con callejones donde florecían los burdeles y casas de juego. El hacinamiento y la falta de saneamiento provocaban epidemias de peste e incluso incendios. Lo que sí triunfó en la ciudad fue el teatro. No solo como actividad empresarial, el propio Shakespeare era accionista de la compañía de Lord Chamberlain Men, sino lúdica, que atraerá tanto a la nobleza como a la gente humilde, ya que era muy barato, apenas un penique por entrada. La mayoría de los teatros se construían en las afueras de la ciudad,
donde el control municipal era menor ante un posible cierre por cuestiones como moralidad, epidemias, sediciones y otras muchas. En cuanto al gobierno, la corte residía la mayor parte del tiempo en Londres, una corte donde predominaba la hipocresía política, las conspiraciones, el espionaje y las intrigas políticas. Como escribiría Shakespeare en Macbeth, parece una flor inocente, pero sé que debajo se esconde una serpiente. Cultura jurásica. Continuando con la temática shakespeariana del día de hoy, Jurásico nos va a trazar un paralelismo entre la vida y la obra de dos genios de la literatura. Esto ocurrió en los siglos XVI y XVII, pero yo creo que él ya estaba por allí. Hola, amigos de la cultura, amigos de la gran cultura. Soy Jurásico y hoy vamos a hablar de un tema como es Shakespeare. A ver, no soy filólogo, pero sí, vamos para allá. Cuando alguien de estas latitudes tiene que hablar de Shakespeare, tiene que considerar dos cosas. Primera, que hay que leerlo o hay que verlo en inglés. Y segundo, es que siempre comparamos a Shakespeare con Cervantes. La verdad es que los dos fueron brutales, cada uno en lo suyo, y siempre las comparaciones son odiosas. La pura realidad es que, pues, tanto uno como otro escribieron obras de teatro, las de Cervantes poco conocidas, y uno y el otro no escribieron novelas. Sí, Cervantes creó la novela, se podría decir. Yo le pregunté hace muchos años a un profesor de literatura americano que qué opinaba él de Cervantes y me dijo que Cervantes era grandioso porque la novela la creó él, no solo por los personajes, que el barrido de personajes, la gama de personajes es una barbaridad, sino la narrativa que tiene, cómo los desarrolla, la personalidad que va desarrollando. Obviamente Shakespeare hacía obras de teatro maravillosas, los dos también eran poetas, pero Shakespeare tenía una cosa más importante, a mi entender, que no lo tuvo Cervantes, y es que Shakespeare ganó dinero con el teatro y tenía su propia compañía de teatro, el famoso The Globe. Los dos fallecieron día arriba, día abajo, allá por el 22-23 de abril de 1616. Sí, por eso el día del libro es en abril y es esos días. Efectivamente, la verdad es que los dos eran unos genios brutales. Eh, el teatro era un gran negocio en aquella época. Shakespeare lo sabía. De hecho, se enfocó siempre para escribir para el teatro, hacia el público y aprovechando su grupo teatral y su compañía que tenía en el Teatro de Globe. La novela estaba en desarrollo. El género novelístico estaba evolucionando. Estábamos todavía con el tema de las caballerías, de los caballeros y una literatura muy arraigada en lo feudal y en lo medieval. Y Don Quijote evoluciona todo con sus dos libros. Por cierto, son del año 1605. Ya habían hecho muchísimas obras maestras. Shakespeare de teatro. Y luego, pues, ¿qué queréis que os diga? Los dos son interesantes, pero la diferencia es que hay que leerlos en su idioma respectivo. Eso es muy importante. Cierto es, además, que dicen, porque yo no estaba allí, aunque sea jurásico, no estaba allí, dicen que muchas de las frases y de las palabras que inventó y que creó Shakespeare se utilizan hoy en día. Pues será así. La verdad es que la literatura de Cervantes en El Quijote, que sí que he leído y que os aconsejo leer porque te ríes un rato en muchos capítulos, aunque hay que reconocer que es un poco plomo, porque es verdad, son muchas hojas y es una maravilla, pero hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, lo mismo se puede decir del Señor de los Anillos, ¿eh? Bueno, pues lo que os decía sobre Shakespeare, que hay que leerlo en inglés. Y con Cervantes también la literatura en castellano. En aquella época no se escribía igual el castellano de 1605 que el de 1900 o que el del 2026 que estamos ya. En fin, ¿qué queréis que os diga? No me enrollo más. Simplemente comentaros lo que ya sabemos y que os lo puede decir la Wikipedia o la IA o lo que queráis. Y es que los dos fueron brutales, pero efectivamente, la novela la creó Cervantes y el teatro, obras maestras, El Rey Lear, Hamlet, El sueño de la noche de verano, la que queráis. Eso lo tenemos por el otro lado, lo tenemos por Shakespeare. Pero
que cada uno son complementarios del otro, porque los dos fueron básicos para lo que es la cultura literaria universal, o al menos la occidental, porque la verdad es que de por allá sabemos pocas cosas. Bueno, nada más, no os entretengo más y simplemente, ya sabéis, culturizar como podáis. Caja de pastillas. Esta semana también debuta otro colaborador que se hace llamar La Garza. Su intervención ha quedado de lo más épica, recitando a Shakespeare mientras desafía las inclemencias del temporal. A veces me pregunto si es mejor seguir adelante o detenerlo todo. Si vale más soportar los golpes de la vida, esos problemas que llegan sin avisar, o plantarles cara y acabar con ellos de una vez. Morir, dormir, solo eso. Y con ese sueño poner fin al cansancio, a la angustia, a todo ese dolor que la vida trae consigo. Sería un descanso deseado. Morir, dormir, tal vez soñar. Ahí está la dificultad. Porque cuando ya no estemos aquí, ¿qué sueños vendrán en ese otro mundo? Ese misterio es el que nos detiene. Es lo que hace que aceptemos las desgracias que conocemos antes que lanzarnos hacia algo desconocido. Así la conciencia nos vuelve cobardes a todos y hace que planes grandes y valientes queden apagados por la duda. Hamlet, William Shakespeare. Aquí se acaba el episodio número 2 de Culturiza como puedas, un episodio que nos ha salido bastante teatral, dramatúrgico y muy shakespeariano. Para el episodio número 3 ya os advierto que haremos lo mismo que en esta ocasión, utilizar la temática de una película de estreno para hacer que en torno a ella gire todo el programa. Entre las películas que se estrenan este próximo fin de semana podemos destacar Marty Supreme, Enviada Ayuda, Aída y Vuelta o Franz Kafka. Una de ellas será el eje central de nuestro episodio número 3. Y antes de despedirnos esta semana, recordaros que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico culturizacomopuedas@gmail.com a la que podéis escribirnos para lo que deseéis, y también un blog www.culturizacomopuedas2025.blogspot.com. Nos encontramos de nuevo dentro de 7 días y hasta entonces, por favor, no olvidéis culturizaros como podáis.